Beto Velar, senador, ¿cómo te va, Beto? Gracias por atendernos. Un gusto poder saludarte, Enrique. Ahí saludo a Javier y Sara. Gracias. Ya. Bueno, estamos acá haciendo hipótesis y ejercicios cuasi militares. Pero no, pero las ciencias sociales, las hipótesis son las bases para llegar a conclusiones importantes. Gracias, así mismo. Bueno, Beto, ¿qué es lo que está pasando con Hugo Mesa? ¿El tema Taiwán amerita romper la mayoría en diputados? No, yo siempre suelo tomarlo como referencia a Hugo. Yo suelo tener debates interesantes con él porque él tiene una posición con respecto a una posición geopolítica, ¿verdad? Hoy vivimos un nuevo escenario, tenemos un nuevo orden mundial. Graham Allison, no sé si llegaste ya a leerlo. No, Destinados todavía. para la guerra se llama el libro que escribió. ¿Cómo se llama? Y Destinados para la guerra. Ok. La trampa de Tucídides. ¿En qué consiste la trampa de Tucídides? Tucídides es el historiador griego que escribió sobre la guerra del Peloponeso. La guerra del Y su- Peloponeso, entre Esparta y Atenas. Sí, señor. Exactamente. Y su teoría es la siguiente: cuando un poder hegemónico ve peligrada su hegemonía ante un poder emergente, termina esto en guerra. Es lo que pasó con Esparta y Atenas. El poder hegemónico, y hace un paralelismo. La Esparta de la antigua es Estados Unidos, la Atenas actual es China. Entonces, este nuevo escenario geopolítico plantea que el crecimiento económico, militar, tecnológico de la China se convierte en una amenaza para los Estados Unidos. Y toma como referencia 16 hechos históricos en los últimos 500 años. Pero se le olvidó al señor Graham Allison incluir una historia o un hecho puntual que también tendría que estar dentro de esa misma temática. La guerra de la Triple Alianza, el poder emergente Paraguay, que termina en guerra con Brasil, Argentina y Uruguay. Beto, permitime poner una reserva sobre tu última aseveración, pero vayamos al punto central. Sí. Las declaraciones de Bachi y de Natalicio Chase ponen en peligro la mayoría de honor colorado en la Cámara de Diputados. La pregunta que yo me hago y por la cual estoy planteando todas estas discusiones, estas conversaciones, es si Taiwán es más importante que la mayoría. Personalmente creo que no, ¿verdad? Pero soy todo oído. Está muy bien. Yo, sigo en la misma línea de Bachi y de Natalicio, en el sentido de que nosotros somos aliados de Taiwán. Pero eso no significa que nosotros tengamos que expulsarle a todos aquellos quienes tengan simpatía con otra línea de pensamiento y que nos permite tener una mayoría tanto en senadores como en diputados. Dentro de tu misma lógica, no sé si estás coincidiendo conmigo. Es que yo estoy de acuerdo contigo, por eso yo le estaba diciendo acá a Javi. Eso se llama realpolitik. No, yo estoy tratando, y por eso yo le estaba diciendo a Javi acá en particular, porque con Sara teníamos una discusión más sobre otro. Para mí el tema de Taiwán es accesorio. No, pero vos dijiste que si él no tiene, que Yo él no dije, tiene otro Sara pensamiento, dijo. tiene que estar fuera. Vos. No, yo no dije Sara. Y dijo. ahora- No, Bachi Núñez dijo. Y el senador está diciendo ahora también que si no podemos sacarle porque él piensa de otra Pero es forma. lo que yo dije, pues, mi querido Javi. Sara dijo que Sara explicó la posición de Bachi. Por eso es que yo estoy planteando, yo coincido contigo, mi querido Beto, ¿cómo pico vas a destruir una mayoría que es sustantiva para el gobierno por un tema que es accesorio? Perdón, importante pero accesorio. Pero convengamos, nosotros tenemos alianzas estratégicas con inclusive compañeros de otra bancada, de otros partidos políticos en el Senado. Para nosotros la gobernabilidad, la mayoría,
que hoy holgadamente tiene el presidente Santiago Peña y le permite llevar adelante el 100% de todos sus proyectos, es fundamental. Exacto, estamos de acuerdo. Para el futuro, y para el presente y el futuro del gobierno. Entonces nosotros tenemos aliados quienes, y hay una cuestión, yo no voy a andar con hipocresía. La gente muchas veces son diplomáticamente simpáticos. Yo probablemente sea desagradablemente simpático. No hay nada nuevo esto de que hay simpatía con China popular, inclusive de parte de muchos integrantes del Partido Colorado. Hay mucha gente que viaja de manera canijable a China y vienen emocionadísimos después de ver el salto, el gran progreso que ha tenido la China popular a partir del ascenso de Deng Xiaoping, y hoy con un líder al que hay que respetarlo. Xi Jinping es un gobernante al que hay que tenerlo en cuenta. Fíjate lo que hoy genera China, aliado con Rusia, con India, con Sudáfrica, con Brasil, el BRICS. Sí. Hoy prácticamente toda Latinoamérica está endeudada con China. Hoy tiene un convenio de arancel cero con toda África. No. Entonces hay una realidad. Hay mucha gente que cree que tenemos que nosotros acordar con China, y hay colorados de honor colorado. Y yo te voy a decir bien, si aquí la línea no fuese tan firme por parte de Horacio Carter, líder del movimiento, y quienes integramos el equipo, hay mucha gente que ya hubiese públicamente dicho de que tendríamos que romper las relaciones con Taiwán. Claro, pero a ver, Beto, perdón, para mí yo tengo mi posición particular sobre el tema China-Taiwán, y yo coincido en este tema con que nosotros debemos mantener las relaciones con Taiwán. Después vamos a explicar eso, no viene al caso. Lo señalo simplemente para saber desde dónde te hablo, ¿verdad? Pero el punto para mí es otro. Esta discusión que vos estás planteando en términos bastante racionales, y que creo que así deberían plantearse nomás luego las discusiones, está llevando a dos líderes referenciales de Honor Colorado, como son el presidente del Congreso y el líder de la bancada de senadores, a decir que si Hugo se mantiene en esa posición, tiene que ser echado. Entonces, mi punto es, mi querido Beto, si Taiwán vale la mayoría. ¿Viste? Famoso dicho de Enrique IV, París bien vale una misa. Entonces, ya sé que iba a salir de esa famosa frase. ¿Entendés? Pero estamos en el siglo XV. No, pero y París bien vale una misa. O sea, vas a destruir tu mayoría de sustentación política. No, pero aparte Hugo Mesa es líder de un movimiento afín a Honor Colorado. Que yo sepa, él hasta ahora no integra la bancada. Creo que la bancada B. No, él es la bancada B. Él es bancada B. Bancada B. Bueno, un aliado estratégico. Yo te diría, y con el respeto que le tengo al compañero Bachi y Natalicio, con quien tengo una excelente, nuestra relación es inamovible. Nosotros somos aliados definidos, marcados de Taiwán. Pero nosotros no podemos entrar en guerra y peligrar nuestra mayoría porque Hugo Mesa u otro exponente de otra bancada tenga simpatía con la China continental. Mi querido Beto, es lo que estoy diciendo. Entonces, perdón, hay gato, tigre, león, ¿cómo se llama nuestra mascota? Todo encerrado. Tirica. Bueno, y abran, a ver, espera un ratito. Pero disculpadme un ratito, Enrique. Aprendamos de Otto von Bismarck y de Henry Kissinger. Bueno, pero Enrique, senador, ¿y cuál creen que es entonces la razón por la que está ocurriendo esto? Si lo de Taiwán es nomás una fachada, podemos denominarle, entonces, ¿qué es? No es ninguna fachada. Nosotros no lo hemos dicho clara. Lo que digo nomás es que tenemos que asimilar las realidades.
Y eso, por eso apelo a la... Hay gente quienes tienen ya afinidad. Honor Colorado por Honor Colorado, orgánicamente, desde Horacio Carter, líder del movimiento, quienes integramos el comando y el gobierno, nosotros somos aliados de Taiwán y hemos defendido de manera clara, contundente y explícita, como lo ha hecho en la ONU el presidente de la República. Pero no podemos desconocer que hay otros aliados que tienen otra simpatía. Nosotros no podemos entrar en guerra con ellos desde mi posición personal, particular, porque tengan posiciones diferentes. ¿Cree usted que ahora mismo está en peligro o no la mayoría? No, yo creo que hoy la mayoría está firme, guardando justamente las diferencias y respetando las diferencias. No, porque acá Enrique pues tiene el criterio de que romper esta mayoría para aliarse entre otros, tener una nueva mayoría y amenazar o insistir o avanzar en un juicio político a Santiago Peña. Yo le decía, perdón, no estoy de acuerdo con que ya otra vez la sombra del juicio, de la reelección y demás aparezca sobre todo esto. Y tampoco estoy de acuerdo con que a toda la oposición se le atribuya el deseo de un juicio político, excepto que haya un atropello constitucional muy visible. No, a ver, para terminar nomás. Javier, pero disculpa un ratito. Primero, yo no percibo esa posición por parte de la oposición. Enrique estaba atribuyendo. Perdón, Beto, ¿vos no le escuchaste a Eber Villalba? Pero Eber Villalba. ¿No le escuchaste a Celeste Amarilla? No, yo no la he visto a Celeste Amarilla en esa posición de juicio político, honestamente hablando. Ojalá que tengas vos razón, ¿verdad? Ojalá. Pero, o sea, perdón, mi querido Enrique. Yo ya he visto demasiadas cosas. Sí. Soy el senador con más años en el Congreso. Desde el año 98 a hoy estoy jugando en primera división. Y yo y creo que si hay algo que el político tiene desarrollado es el sentido del olfato. Sí, huele sí. Cuando hay. De que existen intenciones, sí hay. Pero de que haya turbulencia y haya una idea clara de llevar a juicio político, como ocurrió con Mario Aldo Benítez y aquel tratado fallido, aquel acuerdo de Itaipú, ¿te acordás? Sí, claro. Claro. Bueno, el escenario era totalmente diferente. Es que, senador, eso yo le decía a Enrique. Puede haber también una intención de derrocar al gobierno, como él dice, pero ¿cuál es la causal? Voy a explicar enseguida. Y es que no existe esa causal clara. Debe haber un hecho que pueda... Un estallido, ¿verdad? Un estallido. Sí, un estallido. Y eso no existe. ¿Y qué es lo que están haciendo los amigos de la oposición? Sí, está bien. Pero fíjate, ocurre que un movimiento de tierra... debe haber un temblor para que uno persiga de que ¿no te parece? Fernando Armindo Lugo Méndez nunca iba a caer hasta que se produjo Curuguatú. Pero no hay ningún Curuguatú. No, pero además voy a decir algo, y recuerdo demasiado bien esa época y ese caso. Curuguatú fue la gota que colmó el caso de la cantidad de precedentes que había, de invasiones. ¿Sabes quién fue uno de los que muchísimo habló en ese tiempo? El ingeniero Héctor Cristaldo levantaba la voz y le decía, sí. nos están invadiendo, esto va a explotar en algún momento. Y vino Curuguatú, pero Curuguatú ya fue el último. El detonante final. Exactamente, era una cuestión que venía hace tiempo. Sara, mira, te firmo lo que decís. Curuguatú ya fue la gota que colmó el vaso. En mi hipótesis, que entre paréntesis, esta parte de la hipótesis, esta parte que voy a mencionar ahora, ya la puse por escrito en mis artículos acá en ABC. Esto requiere un estallido nomás, mi querido Beto. Entonces, vos estás ahora generando un descontento notable, ¿verdad? Estás generando un descontento con 8 diputados. Obviamente, sin estallido no pasa nada. Estamos ahí descontentos nomás y listo, ¿verdad? Pero si pasa el estallido, que se está organizando,
y eso sí es un hecho, como organizado en el 28 de septiembre, entonces, ¿qué va a pasar? Ahí nomás es, mi querido Beto, y vos sos mucho más inteligente que yo. En esa parte no coincido contigo, que yo sea más inteligente que uno. No, por favor. Deja Pero ¿y en lo otro estás de acuerdo de que se está armando un estallido? De que exista intenciones, sí, pero no hay punto en el cual se puedan, o sea, no existen las causales. Senador, te voy a hacer una pregunta de otra hipótesis que estaba manejando Sin problema. Enrique. ¿Cómo están las relaciones entre Horacio Cartes y Santiago Peña? Buena relación, muy buena relación. ¿Y en la situación empresarial están bien también? Porque nosotros en el análisis que solemos llevar adelante, el planteamiento principal es político. O sea, ese es mi ámbito. Yo no puedo entrar en otro campo que Claro. desconozco. Yo soy un solo politicón, Sara. Así mismo. Senador, ¿y usted qué piensa sobre las relaciones con China? Y yo sigo sosteniendo, mira, nadie puede discutir que hoy la China popular es una potencia emergente. Hoy con el BRICS ellos ya representan el 35% del Producto Interno Bruto contra el 30% que significa Estados Unidos y la Unión Europea. Es una megapotencia. Pero yo te hago una sola pregunta y con lo cual voy a sostener mi hipótesis de por qué se con Taiwán. La mayoría de los multimillonarios en el mundo hoy están concentrados en China, que ha tenido un crecimiento tecnológico, financiero de la gran siete. ¿Los multimillonarios chinos son dueños de su dinero, de su capital? ¿O es el Estado chino? Yo voy a plantearte una reserva ahí. Yo creo que China es una economía de mercado pura. Pero te estoy diciendo nomás, esa economía de mercado pura es un producto ya del pragmatismo del shopping. Sí, sí. Pero te digo nomás, lo que quiero decirte es, prefiero ser un pobretón con libertad en el Paraguay o en cualquier en un país democrático antes de que ser un multimillonario que sea una ficción y que finalmente el Estado sea el dueño de mi capital, de mi dinero y de mi bien, de mi patrimonio y hasta de mi libertad. O sea, estamos del lado de Taiwán. Yo estoy del lado de Taiwán. No, yo estoy del lado de Taiwán también, pero pero cuidado, no hagamos una caricatura de China. China no es la dictadura de Corea del Norte. Están profundísimamente equivocados los que creen Sí, eso. pero ese es el modelo híbrido. Vuelvo a decirte, Mao Zedong, ¿en qué momento se abre y cuándo empieza la relación? ¿Quién fue el artífice de ese primer acercamiento entre China y Estados Unidos? Kissinger con Nixon. Henry Kissinger en la política del ping-pong, en aquel viaje secreto, en Sí. 2 oportunidades que hace. Y se 1971. reúnen Richard 73. 71. Richard Nixon y Mao Zedong. Pero el que abre la economía, el que tiene una visión diferente, el gran responsable de sacar a 600 millones de chinos de la pobreza se llama Deng Xiaoping. 100% de acuerdo, no hay nada que discutir, noveno Congreso del hoy Partido Comunista. el mejor jugador, el líder al quien hay que tenerlo en cuenta es Xi Jinping, que en la convención del año, creo que fue 1900, en el 2014 o en el 2015, cuando toma todos los poderes, había prometido que la China en el 2027 se iba a convertir en la primera potencia tecnológica del mundo, y en el 2049 se iba a convertir en la potencia militar predominante. Pero eso falta mucho todavía. Hoy no tengo ninguna duda que sigue siendo los Estados Unidos la superpotencia militar, pero en lo tecnológico hoy China le compite en todos los órdenes. Nada que discutir. Yo no tengo nada que discutir con respecto a la aproximación general que vos estás haciendo de la relación internacional, mi querido Beto. Lo único que plantea mis dudas, o que lo único que me genera mi duda, es ese tema
no puede poner en peligro la mayoría. Y si pone en peligro la mayoría, algún gato encerrado. Permiso, Enrique. Vos sabés que por qué yo no estoy de acuerdo contigo, pero le voy a hacer una pregunta al senador. Senador, durante la gestión de gobierno de Mario Abdo, ¿cuántas veces hubo amenaza o juicio político sobre el mismo? Creo que hubo 2 o 3 oportunidades. ¿Y quiénes bloquearon el posible juicio político? Honor Colmado. Bien. Perdón, Para Enrique. ser más preciso, y yo fui actor en primera persona. Bien. Horacio Cartes. Enrique, permitime disentir en este criterio contigo, pero ¿sabes por qué? Permití un poco porque yo tengo memoria fotográfica y me recuerdo muy bien. Era el día del juicio político. Era 6:30 de la mañana. Y me hace una entrevista Enrique Vargas Peña. Y rector del profesor me dice, pero ya están los números para el juicio político, me dice. Y le digo, no te preocupes, Enrique. Nosotros ya tenemos cerrado, bloqueado. Si pasa diputado del Senado, está bloqueado. Yo apenas hice una hipótesis absolutamente imaginaria, porque en verdad no sabía si es que teníamos realmente los números. No, pero hoy te confieso, llego a Mudo Villarroel y me dice, Calé por primera vez se despertó temprano, y me dice, esto, muy bien, ya coja los números, muy bien, está ahí cuántas lejas, yo ya, me Enrique, ¿verdad eso? O sea, hasta el propio Calé le convencí esa mañana. De ahí nos reunimos con Marito, y yo, Calé y Baqueta nos vamos junto a don Horacio Cartes. No me olvido. Y ese fue el principio de acercamiento de Beto Ovelar con Cartes. Nunca antes yo tuve afinidad con él. No me olvido nunca de aquella reunión en la casa de don Horacio, cuando nos vamos y le planteamos el tema del juicio político. Y le comenté la historia de Eusquiza, del eusquicismo, y del por qué Eusquiza nunca fue recordado como un colorado que fue presidente de la República, y por qué el eusquicismo fue prácticamente radiado de la historia de Colorado, porque él permitió la caída del partido. Y posteriormente, don Horacio, de manera concreta me había dicho, mira, senador, ¿pero y por qué? ¿Por qué bloquearon? Tengo mi diferencia con Marito. Yo sé que nos anda persiguiendo, pero yo vine al Partido Colorado para quedarme. Marito no es el Partido Colorado. Yo no voy a acompañar el juicio político. Pero no estar de acuerdo, pues yo no voy a acompañar. Ahí dio la orden y ahí se cortó el juicio político. Bueno. Fue Cartes. Yo les puedo decir con una absoluta claridad. Vos sabés que Marito dice lo mismo de Cartes, él no es el Partido Colorado, el Partido Colorado está por encima. ¿En qué yo no estoy de acuerdo, Enrique? Los colorados no van a votar por su correligionario para sacarle la presidencia. Se puede derrumbar el mundo, pero no lo van a hacer. Pero ojalá que ustedes tengan razón. No va a correr la suerte de los eusquicistas. Ni aunque... Quedamos la historia como traidores. Senador, vos podés dejar de ser parte del movimiento Honor Colorado, podés dejar de ser colorado si querés, pero los colorados no van a votar para destituirle a su presidente. No va a ocurrir nunca. Cierto. Y si ocurre, no sé qué, voy a pedir disculpas. Yo te firmo te firmo. Entonces, ¿sabe qué? Ese fantasma que está planteando Enrique, no sé de dónde sacas. A ver, a lo que quiero llegar es... Dejemos de plantear el juicio político cuando no hay real. Los colorados no van a hacer eso. Y los opositores mejor sigan durmiendo porque no van a tener voto ni siquiera para presentar el papel. ¿Entendés? Es lo mismo que pasa con la enmienda. Se empezó a tirar la idea de la enmienda y nadie habla de eso. Pero perdón, Sarita, la idea de la enmienda es una locuración de Celeste Amarilla. Ella solita no pero dijo. Vos, espera, acabas de decir le acabas de decir a Beto Velar que Celeste Amarilla habla de juicio político. O sea, entonces también está diciendo que la enmienda es lo mismo. ¿Para qué estamos hablando de esto? No. Gracias, senador. No. Pero Enrique, tenés razón. Yo creo que el tema de la enmienda está solamente en la cabeza de Celeste Amarilla. Y bueno, y el juicio político acabas de decir lo mismo. No. Primero, vuelvo a aclarar. Yo lo que dije acá es el primer minuto.
creo que dije desde el primer minuto, y creo que lo dije 80 veces literalmente en el curso esta mañana, esto es una hipótesis, estoy haciendo una hipótesis de conflicto. Mucha gente me está diciendo ahora mismo, ¿quién te dijo que toda la bancada le va a acompañar a Hugo la bancada B? Es una hipótesis también. También, claro, porque yo creo que Hugo quizás sea el... Y aparte, los muchachos son muy especiales. ¿Por qué los que suelen viajar a la China popular ni siquiera publican sus viajes? Y sí, porque tienen miedo, ya. Por eso. Bueno, y el segundo punto que te voy a plantear, senador, porque... Mira, por eso yo le felicito a Hugo Mesa que por lo menos acá descubierta manifiesta su posición. Sí. Y segundo punto, hoy en página 6, Viviana Benítez Yambay hace una descripción de los acontecimientos en la política exterior paraguaya y los intereses de Estados Unidos. Describe varios hechos sobre los cuales Paraguay está alineado a Estados Unidos, entre ellos el tema Taiwán, ¿verdad? El cartel de los soles, la expedición pública, el envío de solicitantes de asilo. Paraguay va a recibir a lo que Estados Unidos no quiere recibir. Nosotros, patrio trasero, literal. El tema de la red 5G, máquinas de votación, guardianes de la Revolución Islámica, que ya proviene de la época de Marito, la embajada paraguaya en Jerusalén, tema Taiwán. Son elementos que Paraguay está alineado a Estados Unidos. Punto. Javier, ¿me puedes permitir una pequeña...? Solo que todavía no te hice la pregunta. Sí, porque ya... Bueno, hacer la pregunta y... ¿Ustedes osarían coquetear con fines diplomáticos con China? Mira, históricamente, y en particular la oposición, siempre criticó el papel secundario de Paraguay en el concierto de las naciones y en nuestra relación con los Estados Unidos de Norteamérica. Siempre. Un embajador de repente se va, le visita al presidente, algunos le llaman el emperador, otros le llaman el presidente de la República, y en un gesto de mucha afinidad le pone el ketis de campaña. Y eso genera una reacción de la puta madre, puteándole al embajador. Este país que no nos daba pelota nunca, hoy le invita de manera oficial al presidente de la República para un acto histórico como el de ayer. Más algunas otras señales que acabamos de mencionar. El Paraguay ha tenido esta posición siempre, en concordancia con la afinidad con Taiwán, o sea, nuestro acuerdo con Taiwán, con Israel. Pero hoy tiene un rol protagónico el presidente Santiago Peña, invitado a un acto histórico. No es un hecho cualquiera el que se dio ayer en Egipto, Javier. Entonces, Paraguay, ¿por qué hoy tendría que romper relaciones con Taiwán si hemos sido aliados, histórico, si hemos sido recíprocos en todo?